Buenas noches, mi nombre es Sujei Velázquez Feijó, soy alumna del tercer ciclo de la Facultad de Derecho de la Universidad Señor de Cipán de Chiclayo. En esta oportunidad voy a exponer mi producto final acerca del derecho de sucesiones. Para esto he creído conveniente hacer un cuadro comparativo de, de Roma y cómo es ahora en el Perú en la actualidad. La sucesión. La palabra sucesión se define como la entrada o continuación de una persona en lugar de otra. Viene del latín sucesio o acción de suceder. Es ocupar un puesto ocupado por otro. En Roma habían dos tipos de sucesión, la sucesión entre vivos y la sucesión mortis causa. La sucesión entre vivos era un poder de libre disposición inherente al pater familia, el cual disponía de su propiedad cuando estaba en vida. Y la sucesión mortis causa era una sucesión por causa de muerte, conocida también como herencia. Comprende el libre poder de disposición del pater, pero en esta el causante o de cujus dispone en vida de sus bienes para que surta efecto después de su muerte. Ahora, en el Perú, en el Código Civil actual, eso está enfocado en el artículo 660 de la transmisión sucesoria de pleno derecho. Desde el momento de la muerte de una persona, los bienes, derechos y obligaciones que constituyen la herencia se transmiten a sus sucesores. En Roma, el heredero. ¿Quién era el heredero? El heredero. Una vez falleció el causante, debe haber, ya sea por disposición legal o disposición testamentaria, una persona que ocupe el puesto. Esta persona que recibe los bienes del difunto recibe el nombre de heredero. Para tener la capacidad de suceder, el llamado a suceder no podía ser un sujeto sometido a la capitis diminuto, ni tampoco podía ser un peregrino, sino debía ser un ciudadano romano, de categoría romana. En el Perú, en el artículo 724 de nuestro Código Civil, encontramos los herederos forzosos. Son herederos forzosos los hijos y los demás descendientes, los padres y los demás ascendientes, el cónyuge o, en su caso, el integrante sobreviviente de la unión de hecho. También en el artículo 737 tenemos la institución de heredero voluntario, que dice que el testador que no tenga herederos forzosos puede instituir a uno o más herederos voluntarios y señalar la parte de la herencia que asigna a cada uno. Si no la determina, sucederán en partes iguales. En Roma, la sucesión testamentaria. La sucesión testamentaria en Roma es aquella que se funda en la manifestación libre y expresa de la voluntad del decujus o el testador contenida en un testamento. ¿Qué era el testamento? El testamento constituye la declaración solemne del testador para disponer de sus bienes tras su muerte. En Roma, los tipos de testamento varían según las épocas. En el antiguo derecho civil tenemos el testamentum calatis comitis, el testamentum improsintu y testamentum peraes et libram. En el derecho pretorio tenemos la bonorum possessio secundum tabulas. En las constituciones imperiales, el testamento oral y testamento hológrafo. Ahora en el Perú, la sucesión testamentaria se ha definido el testamento como un acto unilateral, personalísimo, solemne, revocable, mortis causa, enderezado a disponer lo que queremos que se haga después de nuestra muerte en los límites y condiciones impuestos por el derecho. Esto lo vemos en el artículo 686, la sucesión, aquí encontramos la sucesión por testamento, que dice que por el testamento una persona puede disponer de sus bienes total o parcialmente para después de su muerte
y ordenar su propia sucesión dentro de los límites de la ley con las formalidades que ésta señale. En el artículo 691 encontraremos los tipos de testamento. Los testamentos ordinarios son el otorgado en escritura pública, el cerrado y el hológrafo. Y los testamentos especiales son el militar y el marítimo, teniendo cada uno de estos la formalidad que la ley señala para su validación. La sucesión intestada en Roma resulta cuando una persona fallece sin haber designado un sucesor determinado, por lo que el pueblo romano, basado en el vínculo de consanguinidad, consagró un determinado orden de llamamiento mediante el cual el pariente más cercano debe ocupar la posición del fallecido. En el Perú, la sucesión intestada, en nuestra legislación, si el causante al momento de su fallecimiento no ha dispuesto voluntariamente de sus bienes, entonces se concede a la ley la facultad de designarlos a través de una sucesión intestada. En el artículo 815 de nuestro Código Civil podemos ver diversos casos de sucesión intestada. Uno de ellos que mencionaremos es que el causante muere sin dejar testamento, el que otorgó ha sido declarado nulo total o parcialmente, ha caducado por falta de comprobación judicial o se declara inválida la desheredación. En Roma, ¿qué era el indignitas? El indignitas es distinto de la falta de capacidad, siendo una sanción civil por una conducta deshonrosa del heredero con su causante. Hay delación o llamamiento, pero se le priva de conservar lo que adquiere y se lo queda el erario público. En el Perú, el artículo 667 enfoca la exclusión de la sucesión por indignidad. Son excluidos de la sucesión de determinada persona por indignidad como herederos o legatarios. ¿Quiénes? Legatarios. Los autores y cómplices de homicidio doloso o de su tentativa, cometidos contra la vida del causante, de sus ascendientes, descendientes o cónyuge, esta causal de indignidad no desaparece por el indulto ni por la prescripción de la pena. La indignidad se declara por conductas dolosas contra el causante. ¿Qué era la legítima en Roma? Era una porción de bienes dentro del patrimonio del causante, de la cual no podía disponer libremente, perjudicando a sus herederos forzosos. Esta porción, excluida las deudas, era de la cuarta parte de los bienes. Justiniano la redujo a 1/3 si los herederos legítimos fueran de 4 o menos y de la mitad si fuesen más. Actualmente en el Perú, en el artículo 723 nos habla sobre noción de legítima. Nos dice que la legítima constituye la parte de la herencia de la que no puede disponer libremente el testador cuando tiene herederos forzosos. Y en el artículo 725 podemos encontrar el tercio de libre disposición, que dice que el que tiene hijos u otros descendientes o cónyuge puede disponer libremente hasta el tercio de sus bienes. Como conclusiones, hemos señalado, primero, que el derecho de sucesiones comprende el conjunto de normas que regulan la transmisión del patrimonio del causante después de su muerte. Puede ser voluntaria y armónica entre los herederos declarados o polémicas mediante el proceso sucesorio que regula la ley. Otro, tanto en Roma como en la actualidad en el Perú existía testamento. Cuando no hay testamento o éste es declarado nulo, da paso a la sucesión intestada. Cabe resaltar también que en Roma la libre disposición se fue regulando a través del tiempo y en nuestro Código Civil está definido como el tercio de libre disposición. En Roma la porción que le quedaba al indignitas pasaba al erario público. En la actualidad, la porción que no se le da al declarado indigno pasa a los descendientes del mismo. Muchas gracias.